Introducción 2. Los cristianos y la palabra de Dios, la Biblia. Los que han sido salvados únicamente por el amor incondicional de Dios y la gracia de la cruz de Jesucristo deben primero conocer quién es Dios, qué desea de su pueblo y qué ha dicho Jesucristo, todo a través de la palabra de Dios. La Biblia dice, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Que lo respetes y sigas todos sus caminos, que lo ames, que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas sus mandamientos y decretos que hoy te doy para tu propio bien. No trabajes, sirvas ni ministres sin la palabra. Hacerlo es como trabajar sin comer. Tarde o temprano te llevará a una derrota dolorosa. Los que han llegado a la fe están llenos de gozo por Jesucristo y su gracia. Por eso, muchos intentan hacer algo para Dios antes de entender su voluntad y lo que Él desea. Algunos se dedican a la oración, otros sirven en ministerios educativos, ayudan en diferentes áreas, trabajan en la gestión de estacionamiento o en la cocina, y se entregan a distintos actos de servicio. Algunos incluso participan en viajes misioneros de corto plazo para compensar lo que sienten que no hicieron durante el año en servicio a Dios. Sin embargo, antes de actuar en el nombre de Cristo, debemos conocer primero quién es Dios y qué espera de nosotros. Podemos conocer a Dios y su voluntad a través de la Biblia, que Él nos ha dado como palabra de vida. Dios ya nos ha revelado su voluntad buena y perfecta por medio de las Escrituras. La Biblia dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón estos mandamientos que hoy te doy. Enséñaselos continuamente a tus hijos. Háblales de ellos cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos como señal, llévalos en tu frente como una marca, y escríbelos en los marcos de tus puertas y en tus portones. La Biblia dice, cuando un rey comience a gobernar, debe hacer una copia de esta ley en un rollo, escrita por los sacerdotes levitas. Debe tenerla siempre con él y leerla todos los días de su vida, para que aprenda a respetar al Señor su Dios y obedezca fielmente todas las palabras de esta ley y estos mandamientos. Así no se sentirá superior a los demás israelitas ni se apartará de los mandamientos. Entonces él y sus descendientes gobernarán por mucho tiempo en Israel. Antes de morir, Moisés predicó al pueblo de Israel que había salido de Egipto, como si estuviera derramando su corazón en una última voluntad. Además de esto, la Biblia declara en muchos lugares que es un mandato de Dios que los cristianos se aferren a su palabra y vivan de acuerdo con ella. La Biblia dice, tú harás que este pueblo herede la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te dio. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito en todo lo que emprendas. Recita siempre este libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que está escrito en él. Así prosperarás y tendrás éxito. Esto es lo que Dios dijo a Josué después de la muerte de Moisés, justo antes de la conquista de Canaán. Cuando se acercaba el momento de la muerte de David, dio esta orden a su hijo Salomón, estoy por ir por el camino que todo el mundo debe seguir. Sé fuerte y muéstrate como un hombre. Cumple con lo que el Señor tu Dios te ha encomendado. Sigue sus caminos y guarda sus estatutos, mandamientos, normas y decretos, tal como están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. David, quien junto con Abraham representa el Antiguo Testamento, dejó estas instrucciones justo antes de su último aliento. Si los cristianos no se aferran ni obedecen la palabra de Dios, aunque seamos justificados por la sangre de Jesucristo, seguimos siendo pecadores. Sin la palabra, terminamos viviendo una vida donde nuestra naturaleza pecaminosa reina como rey. Nuestras oraciones y ayunos también se convierten en simples súplicas desesperadas para nuestro propio beneficio. La Biblia dice: ¿por qué ayunamos y tú no lo ves? ¿Por qué nos humillamos y tú no te das cuenta?
Pero en el día de su ayuno, ustedes hacen lo que les place y explotan a sus trabajadores. Su ayuno termina en peleas y discusiones, y en golpes malvados. No pueden ayunar como lo hacen hoy y esperar que su voz sea escuchada en lo alto. ¿Es este el ayuno que he escogido, solo un día para que el hombre se humille? Además, incluso nuestros esfuerzos, devoción y servicio pueden terminar siendo solo una forma más de mostrarnos a nosotros mismos, si no están basados en la palabra de Dios y en la negación de nuestro yo. La Biblia dice, Jesús respondió, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas dependen de estos dos mandamientos. La Biblia dice, les doy un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse unos a otros. Jesús enseñó cuál es lo más importante en toda la Escritura. La Biblia dice, el que quiera seguirme debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. Jesús enseñó claramente cómo debe ser la vida de un cristiano que lo sigue. Por eso, los cristianos deben: primero, valorar la palabra de Dios como su propia vida. Segundo, orar basándose en la palabra de Dios. Tercero, obedecer según la palabra de Dios. Cuarto, evitar el pecado conforme a la palabra de Dios. Quinto, avanzar en la fe por medio de la palabra de Dios. Por eso, los que han llegado a ser hijos de Dios solo por gracia, comprenden cuán grande es el poder de la sangre de Jesucristo. Se aferran a la palabra de Dios y se comprometen a obedecerla. A medida que crecemos, comenzamos a reconocer la naturaleza pecaminosa que antes no veíamos. Cuanto más nos acercamos a Dios por medio de su palabra, más claramente vemos cuán pecadores somos en realidad. Por eso entendemos y confesamos que no podemos vivir sin la gracia de Dios. No es por nuestro esfuerzo que llegamos a ser grandes, sino por reconocer que sin su gracia no podemos vivir como hijos de Dios. Esto nos lleva a permanecer más y más en Cristo. Esta es la santificación del pecador que se presenta ante Jesucristo, la luz verdadera. Con el paso del tiempo, comprendemos con mayor profundidad lo imposible que es vivir correctamente por nuestra propia fuerza. Por eso, la vida del cristiano que camina con Dios es una vida que se aferra a su palabra y a su gracia. Al final, no se trata de vivir como queremos, sino de reconocer la autoridad de Dios y aferrarnos a su palabra como si fuera nuestra vida misma. La palabra es vida. La palabra es alimento espiritual que permite a los cristianos vivir como verdaderos seguidores de Cristo. La vida del cristiano que cree en Jesucristo y conoce a Dios por medio de la palabra de vida continúa y no se detiene.